Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mañana, buenos días. Hola, profe Anita. Bueno, hoy vamos a hablar directamente de los populismos. Vamos a examinarle el Twitter a uno de ellos. En este caso va a ser al pues, actual presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿qué queremos hacer directamente? Vamos a buscar su Twitter y vamos a analizar directamente, como en épocas muy principales, qué era lo que él tuiteaba. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo este análisis con Ernesto Laclau. Entonces, pues vamos a entender tres conceptos básicos que nos van a ayudar a hacer el análisis. El primero, que es un significante vacío. Un significante vacío es como un término específico que nosotros utilizamos, o bueno, estos líderes populistas utilizan para poder como acoger una palabra en general y abarcar las suficientes problemáticas para que todas las personas se sientan identificadas en esa palabra. En el primer ejemplo lo vamos, bueno, hay varios ejemplos, lo podemos ver, por ejemplo, el tema del cambio. Entonces, la palabra cambio, cuando un gobernante, por ejemplo, la sitúa, dice como somos el gobierno del cambio, entonces esta palabra no se sabe si es un cambio político, si es un cambio cultural, si es un cambio económico. Lo único es que se sabe es que va a haber un cambio. Entonces, ¿qué hacen las personas? Apoyar, pues obviamente, esta iniciativa porque sienten que esa palabra acoge las necesidades que se necesitan, porque tiene que haber un cambio. Entonces, ese es pues el segundo término. Y el tercero, bueno, ese es el primero. El segundo es el antagonismo. Entonces, en el antagonismo nosotros podemos identificar cómo se genera esa división entre, por ejemplo, las élites y directamente el pueblo. Entonces, en este caso se genera una barrera para que, por ejemplo, en este caso el líder lo que haga parte directamente del pueblo y las élites queden aparte. Entonces, él nos representa y las élites nos oprimen. Y está el tercero, que es el líder populista. El líder populista lo que hace principalmente es, a partir, digamos, de su discurso, poder, pues, obviamente, identificarnos, dar la voz del pueblo. Entonces, obviamente, dependiendo, digamos, del populismo o de la forma en la que opere, pues, este líder, pues, obviamente, va a generar diversas estrategias para poder controlar ese discurso y hacer que las personas crean en él. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer tweet. Bueno, este se sitúa en el 2018. Vamos a leerlo rápido. Los verdaderos cambios comienzan con un cambio cultural. Si ellos son violentos y matan, nosotros somos pacíficos y protegemos la vida. Ahí lo van a terminar de leer ustedes porque si no, aquí nos quedamos. ¿Cuál es directamente? ¿Qué señalé principalmente? La palabra cambios, lo que les mencionaba anteriormente. Los verdaderos cambios comienzan con un cambio cultural. Él en ningún momento como que especifica, simplemente dice que hay un cambio, no especifica si es cultural, político y demás, simplemente lo que hace, pues especifica que es cultural, pero no se sabe directamente en qué. Entonces, obviamente, al situar, lo que hace es específicamente generar como esa confianza con el receptor. Entonces, en este caso, pues esto fue en el 2018, se sitúa en las primeras elecciones que perdió con el expresidente Iván Duque. Entonces, pues en el segundo tweet que podemos ver, que es ya directamente en el 2025, dice, hace 26 años asesinaron a Jaime Garzón por decir la verdad. Un asesor del DAS, Departamento de Presidencia, ordenó a los paramilitares asesinarlo. Bueno, ¿esto cómo lo podemos relacionar? En este caso podemos generar como ese proceso, digamos, de antagonismo. Él menciona a una persona que también fue como muy importante en esta época, pues hace años también, cuando Jaime Garzón, pues en esta época estaba muy metido en la política, entonces al volverlo a rememorar lo que genera también es un vínculo con todos esos receptores que hicieron también ya parte de este proceso también político, más pues también desde la línea política en la que seguían pues ambas personas, Jaime Garzón y por ejemplo pues Gustavo Petro. Entonces, bueno, pues principalmente él genera como ese antagonismo de quien oprime y esa división entre la élite y digamos el pueblo, que en este caso pues el pueblo podría ser Jaime Garzón. Bueno, seguimos con el siguiente tuit. El siguiente tuit se sitúa también en este año. Estamos hablando ya directamente de la reforma laboral. Dice, hoy es la reforma laboral. Gracias pueblo que nos enseñó su resistencia, rebeldía, su movilización inmensa, su ser constituyente. Gracias a ustedes, trabajadoras, trabajadores y jóvenes. Ahí leerán el resto. Bueno, principalmente lo que hace es empoderar directamente al pueblo. Entonces lo que hace es que a partir, digamos, de la necesidad que nosotros tenemos, lo que hace es como generar esa soberanía. Entonces nos nombra de diferentes formas, como trabajadores, también nos nombra directamente como el pueblo, como esa resistencia, esa rebeldía, y básicamente lo que hace es generar como esa soberanía del pueblo. Entonces al nombrarnos también nos hace sentir como identificados y él como el vocero, digamos, de ese espacio. Tenemos otro tweet que es directamente ya en el 2021, cuando se estaba posicionando en su campaña presidencial.
Dice, el pacto histórico decide ir en lista cerrada para garantizar que la mitad de las curules que usted elija sean mujeres y muchos indígenas y afros. Y afros además. Ahí van a ver el resto. Bueno, ¿qué podemos identificar directamente de este tweet? Súper importante, que lo que hace es hablar también, digamos, de otros espacios. Por ejemplo, es como si hablara de mujeres feministas o, por ejemplo, lo que son indígenas. O en este caso lo que podría ser, por ejemplo, los afros. Son comunidades directamente que lo que hace es relacionarlas en total para que esas personas también hagan parte de su discurso. Entonces, pues obviamente lo que hace es garantizar que estas, por ejemplo, estas personas que, por ejemplo, pueden ser marginadas, hagan parte, digamos, de algo súper específico. Y al ser algo de súper al volverse parte, digamos, también de su discurso, lo que hace es aumentar la visibilidad. Entonces ya no hace parte solo del pueblo, sino también de mujeres, también de indígenas y también de personas afroamericanas. Entonces, súper importante. Siguiente. En este caso, dice, esto fue en el 2025 también, dice, lo que me complace es un movimiento feminista que no solo mire el techo del cristal para las mujeres privilegiadas, sino, bueno, ahí lo van a leer. Ahí volvemos a lo mismo de lo anterior, él lo que hace es utilizar a su favor, pues obviamente ese significante vacío en donde él menciona a las mujeres, pues obviamente en algunos casos las especifica, pero al utilizar el término mujeres lo que hace también es generar, o sea, construir con base a esa palabra una problemática. Y al construirla lo que hace también es unir a un grupo para que esas personas se puedan sentir identificadas y digamos que atraer también ese movimiento a su campaña, a su proceso. Entonces, en este caso, las mujeres, las feministas, las campesinas, las trabajadoras. También, pues obviamente, el adjetivo que utiliza, ¿no? Bueno, aparte de esto, tenemos otro. Este es del 2018. Esta fue en las primeras elecciones que él perdió, que fue con nuestro queridísimo expresidente, que es Iván Duque. Dice, los verdaderos cambios comienzan con un cambio cultural. En este caso yo también les había mencionado que pues específicamente la palabra no tiene que decir algo precisamente claro para poder nosotros identificar que es una palabra que nos une a todos, que esperamos que haya en Colombia un cambio, no tiene que especificarse. Entonces él utiliza ese significante vacío para poder generar pues esa construcción. Bueno, dice, nueva masacre, esta vez en Popayán, Cauca, 3 jóvenes que le quitan a nuestra patria. Este tweet, este fue en el 2021, fue en el paro del 2021. Me parece también muy importante mencionar directamente también el cómo se refiere a Colombia, ¿no? A esa patria, a esa unión patriótica que existe, ¿no? Entonces, no solo son jóvenes colombianos, sino hacen parte de nuestra patria, de él. Es como si él lo tocara. Entonces, es como ese discurso emocional que lo que ayuda es que al ser pues un líder populista, lo que hace es apropiarse de ese sentimiento y exponerlo. Y al exponerlo, lo siente tan suyo que permite que todos nos sintamos identificados con él, porque nosotros lo sentimos nuestro. Entonces, pues eso va directamente en su liderazgo. El siguiente tweet que tenemos ya es, ha llegado la hora definitiva. Europa y América Latina deben escoger si sigue Hitler o si sigue la democracia. Fin al genocidio en Gaza. Eso fue efectivamente este año, ya que tenemos esa problemática directamente en Gaza, en Palestina. Palestina libre. Entonces, pues bueno, que es importante mencionar él también cómo utiliza otros contextos históricos para hacer referencia a esta problemática. En este caso, por ejemplo, lo que sucede con Hitler. Entonces, al mencionar a Hitler, lo que hace también es contextualizar históricamente. Y al contextualizar históricamente, utiliza ese significante vacío en donde no menciona directamente cuál es la problemática, pero tú ya entiendes que, o sea, digamos, el tema de la vulneración de derechos humanos, o sea, solo utilizando una palabra. Entonces, pues obviamente, eso también deja mucho que decir, me parece chévere. O sea, como esa analogía que puede hacer, ¿no? Porque también es directamente la manera en la que se puede comunicar. Y bueno, siguiente en este caso sería, tenemos otro tweet que dice, amigo mío, yo no le obedezco a la derecha europea. Ya una vez la derecha europea obedeció a Hitler. En este caso volvemos a hacer el énfasis en que él hace directamente una analogía y lo que hace es directamente contextualizar históricamente bajo su discurso para que las personas entiendan que peligro, 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 peligro. Entonces, eso fue también este año, 2025, pues con toda la problemática de Palestina. Y acá ya podemos identificar el pacto histórico debe ir a consulta popular. Esto fue en el 2025. Es el pueblo el que tiene el derecho a elegir. Bueno,
Esto lo podemos identificar ya con ese también significante vacío. Podemos utilizar la palabra pueblo, pacto histórico también. Él desde el 2018 está construyendo su campaña. Entonces, desde que empezó, pacto histórico, el gobierno del cambio, el gobierno de la vida. Entonces, él al utilizar tanto esas palabras, lo que hace es generalizarlas y generar que todas las personas se sientan identificadas, pues bajo esa cobija gigante de las palabras que identifican de manera general. Tenemos otro que dice, este es del expresidente Uribe, este fue en el 2024, dice, el expresidente Uribe debería aprender a hablar de paz, lo invito. Ahí van a leer el resto, pues directamente lo que hace es identificar, digamos, esta problemática y hablar sobre un libro específicamente sobre 100 años de soledad. Dice, hacer trizas la paz una y otra vez como los pescaditos de Aureliano solo nos lleva al abismo. Él también utiliza como una palabra que genera contexto social, hace una analogía, y al hacer esto también es una manera de comunicarse, de generar un diálogo con sus receptores, que en este caso pues es el pueblo. Entonces, bueno, siguiente. Le solicito no atacar a quienes decidan votar en blanco, tengan la seguridad que su propia conciencia los atacará más en algún tiempo. Ahí lo van a ver, ese fue en el 2018. Este me parece muy curioso porque fue en las elecciones directamente de Gustavo Petro, cuando perdió con Iván Duque. Entonces, en este caso, pues obviamente él lo que hace es hacer como esa referencia a que las personas que votan en blanco lo que están haciendo es fallarle a su patria, sin necesidad de realmente mencionarlo. Entonces utiliza palabras muy generales y lo que hace es apoyar como ese tema de ser líder populista y utilizar a su favor su discurso. Entonces, si tú votas en blanco, te vas a dar cuenta porque tu conciencia va a estar sucia. Y bueno, vamos con el último tweet. Dice, hoy es la fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tanto sufrimiento se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esa victoria es para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas. Eso fue el 19 de junio del 2022, cuando fue posicionado presidente. ¿Qué podemos entender acá? Relaciona muchas palabras, bueno, significantes vacíos. En este caso, por ejemplo, lo que es Dios, la patria, el pueblo, las calles, las plazas. Entonces es como esa manera de entender cómo nosotros podemos generar a partir de una palabra una identificación. Lo que es, por ejemplo, la religión es algo supremamente básico en este caso. Entonces, pues, la manera de entenderlo sería como ese significante vacío en donde esas palabras lo que hacen es acobijarnos, por ejemplo, Dios o el pueblo, porque pues obviamente muchos de ellos, nosotros Colombia supuestamente es laica, ¿no? Pero pues hay mucha comunidad que es católica. Entonces eso lo que hace también es generar pues un espacio de confianza y sentirse identificado con el pueblo. Y él también identificarse con su pueblo y su patria. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias. Chao.